Qué bueno continúen con nosotros, jóvenes, esta semana trabajando el fortalecimiento académico de matemáticas. El tema de esta vez son polígonos y bueno, vamos a ver las partes que integran el polígono concretamente. Tenemos sus elementos y vamos a colocar un polígono para poder hablar de ellos. Primero vamos a tener el lado, que es el segmento de recta delimitado por dos vértices consecutivos. Y dice que sus lados se van a nombrar de acuerdo a los vértices que los delimitan. Después tenemos la definición de vértice, que dice que es el punto donde concurren dos ángulos, es decir, un ángulo exterior y un ángulo interior. Entonces, vamos a ver esta figura que es un polígono de 8 lados, es un octágono, vamos a nombrarlo primero. Y ahí está su nombre, es un octágono. Y vamos ahora a señalar los vértices, colocando puntos rojos. Y ahí tenemos nuestro primer vértice, segundo vértice, y así sucesivamente hasta alcanzar los 8 vértices. Y bueno, pondremos una pausa al video porque sería muy repetitivo ver cómo los vamos colocando. Y ahí tenemos señalados ya nuestros 8 vértices. A continuación dice que se designan mediante letras mayúsculas en orden alfabético y en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces empezamos con la letra A y seguimos de uno en uno hasta llegar al último vértice. Seguiría la B, C, D y así sucesivamente. Entonces nuevamente vamos a pausar el video para terminar de colocar los nombres de los vértices, pero dice que son con letras mayúsculas y en sentido antihorario la nomenclatura correcta de los vértices. Y ahora sí, ya tenemos señalados nuestros 8 vértices y con las letras mayúsculas en sentido contrario a las agujas del reloj. Posteriormente dice que tenemos dos ángulos, lo que era donde concurren dos ángulos, el ángulo interior y el ángulo exterior. El ángulo interior es el que se forma por dos lados adyacentes del polígono y el ángulo exterior entre la prolongación de uno de estos lados y su lado adyacente. Entonces, antes de pasar a los ángulos, vamos a nombrar los segmentos que tiene nuestro octágono de acuerdo a las letras. Entonces vamos a tener los segmentos, vamos a colocar una tabla. Y ahora sí, ya con nuestra tablita nombramos los segmentos en orden alfabético. Entonces tenemos el segmento AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH y por último el segmento HA. Entonces así es como nosotros vamos a nombrar los segmentos de cualquier polígono para poderlos identificar en algún ejercicio. Ahora sí, pasemos a identificar lo que son los ángulos de nuestro polígono, que dice que es uno interior y uno exterior. Y ya tenemos ahí nuestro segmento prolongado sobre DE. Tenemos una recta que prolonga y nos encuentra lo que es nuestro ángulo externo y ángulo interno. Vamos a mostrarlo para que quede claro. Y ya tenemos indicado nuestro ángulo interior y por último el ángulo exterior pues estará por fuera de nuestra figura. Y justo ahí nos queda indicado nuestro ángulo exterior con el color azul más intenso, ¿no? Ahora pues solamente señalar que la suma de ambos ángulos nos va a dar como resultado 180 grados. Por último, la diagonal dice que es el segmento de recta que va a unir dos vértices no adyacentes, es decir, dos vértices que no sean consecutivos entre sí. Y tomamos como referencia el vértice A y lo vamos a sacar con sus diagonales a todos los que no sean adyacentes, es decir, a C. Vamos a hacerlo más visible. Y pues podemos obtener todas las diagonales posibles de nuestro octágono a partir de A hacia los demás vértices. En este caso sería hacia D, hacia E, hacia F y así sucesivamente hasta poder obtener. Una particularidad es que podemos obtener tantos vértices como tantas diagonales como vértices tengamos en nuestra figura. Sin embargo, pues como el límite dice que no se puede con los adyacentes, pues eso nos va a poner un límite y la forma para poder encontrar el modelo matemático para determinar la cantidad de diagonales que admite un polígono. Y entonces aquí tenemos ya todas nuestras diagonales a partir del vértice A. Debemos de repetir lo mismo con B, C, D, E, F, G y H para poder conocer la totalidad de diagonales. Sin embargo, pues eso en la práctica resulta poco útil, ¿no? Entonces, estos son los elementos de un polígono generalmente. Sin embargo, tenemos otros elementos de los que son los polígonos regulares. Entonces, vamos a repetir la imagen.
y le vamos a colocar el polígono inscrito en la circunferencia. Vean cómo los vértices son tangenciales a la circunferencia. De aquí tenemos el centro, que es un punto equidistante a todos los vértices, entonces vamos a señalarlo en la figura. Y aquí tenemos ya el centro de nuestra circunferencia. Después dice que es el radio, que es el segmento que une el centro con uno de sus vértices. Entonces de aquí a aquí vamos a tener nuestro radio. Y por último el apotema, que dice que es el segmento de recta que es perpendicular a un lado y se une con el centro. Entonces vamos a indicar nuestro apotema como una línea recta del centro a uno de los lados en la circunferencia. Y repito, estas partes solamente se encuentran en los polígonos regulares que se encuentran inscritos en la circunferencia. Ahora bien, de la comprensión de esto es que nosotros podemos entender o podemos saber sacar el área de un polígono regular. Y vamos a partir del entendimiento de lo que es la fórmula para calcular el área. El área de estas formas dice que es el perímetro multiplicado por la apotema, que ya vimos que es la recta perpendicular que hay del centro a uno de los lados. Entonces es P por A, ¿no? Ahora bien, ¿por qué esta fórmula? Perímetro por apotema para obtener el área. Si nosotros completamos otro radio, ahora del centro al vértice E, vamos a obtener un triángulo, justo como este. Ahora bien, nosotros conocemos el área del triángulo como base por altura entre 2, y aquí hago la corrección, es perímetro por apotema entre 2 el área de los polígonos. Y ahora sí, seguimos con nuestra descripción, ¿no? De modo tal que nosotros podemos obtener el área de este único triángulo. Y dado que es un polígono regular, los segmentos E, F, F, G y sucesivos, todos tienen exactamente la misma base y la misma altura. Por lo tanto, pues yo podría obtener el área de cualquier polígono regular haciendo la suma de las áreas de todos los triángulos. De modo tal que yo tendría base 1 por H1 más base 2 por H2 y así sucesivamente. Y obtenemos una expresión justamente como esta, ¿no? Nos representa las áreas de los 8 triángulos que forman nuestro polígono regular. Por último, pues podríamos factorizar, dado que todas las bases son idénticas y son sumatorias, la suma de todas las bases nos daría el perímetro y la apotema se convierte en lo que es la altura de cada uno de nuestros triángulos. Entonces, de ahí viene esta fórmula del área de calcular el perímetro, perímetro por apotema entre 2, o lo que es lo mismo, la suma de todas las áreas de los triángulos que las forman. Y bueno chicos, hasta aquí dejamos este segundo video de los elementos de un polígono. Espero sea de utilidad esta explicación y ayude en la resolución de sus ejercicios. Saludos.